Hola, ¿cómo están? Empezamos a salir del partidor con una nueva edición del podcast acá en el Club Hípico de Santiago. Como siempre, recordando grandes anécdotas, grandes caballos o bien analizando la actualidad y la contingencia nacional. Nuevamente junto a Diego Sánchez. Don Felipe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, qué gusto. bien, gracias por acompañarme acá en el Salón Mármol. Exactamente. ¿Está muy solito acá a veces o no, Diego? No, la verdad es que he estado bastante acompañado en esta última reunión. Ha venido harta gente por las vacaciones de invierno. Sí, mucha gente por las vacaciones de invierno. ¿Su visita guiada también ha estado concurrida? Créame que bastante concurrida. 150 personas tuve hoy día en una. No te puedo creer. Mucha gente. Es que los niños quieren aprovechar de salir. Sí. Los caballitos llaman mucho la atención de los niños. Ahí hay un muy buen gancho para los niños. Y de repente la ausencia de panoramas y días como este, tan ricos, llaman la atención para salir. Y el venir. Clima acompañado. Y quizás mucha gente no sabe, pero es la entrada gratuita al Club Hípico de Santiago. Sí, pues, eso es lo más llamativo. Se sorprenden cuando uno les dice. Claro. La verdad es que acá hay muchos atractivos para venir y no solamente en vacaciones de invierno, todo el año. Vamos a viajar en el tiempo a marzo del año 2019. Exactamente, y vamos a recordar la última edición del Gran Premio Latinoamericano que se ocurrió acá en el Club Hípico de Santiago. ¿Se acuerda quién ganó de memoria? Me acuerdo, estaba ahí trabajando para Mega en aquel entonces. ¿Usted estaba trabajando para el Club Hípico? Para el Club Hípico de Santiago, segunda vez que me toca trabajar para un latino acá. Sí, notable. Cabe recordar que en aquel entonces me tocó pitutear, debo reconocerlo, ¿sí? Para Longines. Mire. Sí, me llamaron de Longines para ser el maestro de ceremonias en un desfile de modas que se realizó en aquel entonces. El premio a la elegancia. Así es. Regalaron un reloj Longines. Sí. Hoy vamos a contar toda esa historia porque es la gracia de estos latinoamericanos es que no es solo la carrera en sí. Tienen toda una historia que muchas veces va desde las nominaciones hasta lo que se vive en las semanas previas a las carreras. Por ejemplo, en el Latino Belgoten todo el mundo se acuerda del pobre cuidador uruguayo que después del terremoto se perdió y nadie más supo de él, por ejemplo. Además fue en septiembre. Algo atípico. Además. En cambio acá, en este latinoamericano también acá también hubo muchas historias muy entretenidas que vamos a empezar a conocer, por supuesto, acá en El Partidor, el podcast del Club Hípico. Recordar, Diego, que esta edición del Gran Premio Latinoamericano tuvo muchos caballos chilenos anotados, pero no estaba el que había sido el mejor de la generación, el caso del Pícaro, que se había ido al extranjero. Sin embargo, habían otros nombres que sí se anotaron. Estaba Wingear, que venía a ser el mejor caballo en arena, por supuesto. Estaba Nombar, que había sido segundo en el Nacional Ricardo Lyon. Penrose, la mejor yegua mayor del recinto, el Expreso, un caballo muy emergente. Estaba también Brown Storm, un velocísimo hijo de Scott Daddy, quizás no el mejor de la generación, pero sí un caballo bastante competente, nuevo maestro, otro caballo mayor con muchas condiciones. Y por supuesto Ya Primo, que era el favorito de la carrera porque venía de ganar el Derby. Sí, como tú decías, y rebobinando lo que fue ese proceso selectivo, el Pícaro era el gran rival, el mejor de la generación, más allá que gana el Ricardo Lyon, el Nacional Ricardo Lyon, y pierde el ensayo, lo conversamos en otro podcast, con ese dividendo histórico de Cambridge en aquel entonces. Pero seguía siendo, tú dices, no va al Derby, sí va Ya Primo. Y eso le juega muy a favor al pensionista, al defensor de la Pasita, porque en un mes gana los 2.400 metros en Viña y le toca representar a Chile acá en los 2.000 metros del Latino. Por supuesto, eso lo condujo como el favorito de la carrera, una prueba internacional que también trajo a muy buenos corredores del extranjero. Yo creo que uno de los mejores lotes de los últimos años a partidor completo, ha perdido un poco la categoría del latinoamericano en los últimos años. Pero la delegación chilena era fuertísima, porque estaban los mejores potrillos y estaban los dos mejores caballos mayores. El caso de Nuevo Maestro y también de Penrose, que a última hora tuvo que ser conducida por el jinete Daniel Alvarado, porque acuérdate que llegó a la corrida de Jeremy Laprida, quien hasta última hora no sabía si correr a Penrose o si correr a Ya Primo. Elige Ya Primo, se queda sin jinete Penrose, para colmo se cayó David Sánchez, que era la segunda opción, y ahí suben a Daniel Alvarado a Penrose y suben a Bernardo León a Nombar, que eran los dos que se habían quedado sin jinete. Sí, lo de Ya Primo, tantas veces hemos hablado los distintos tiempos de maduración de los caballos, no todos maduran a la misma época, en el mismo momento, y se dan dos circunstancias, lo decíamos, la partida de El Pícaro, que había sido el mejor de la generación, y esta madurez tardía dentro de todo. Hay que recordar que, si bien sale de perdedor a los 2 años, Ya Primo en su segunda carrera, en 1.600 metros, recién su primer clásico lo gana a los 3 años en el preparación Luis Cousiño, y de ahí se va por un y de ahí comienza su ascenso hasta lograr esta gloria, su última carrera en Chile, que fue el Gran Premio Latinoamericano. Y fue muy buen año, porque fíjate que
los dueños de Ya Primo, el Stud La Pasita, son socios con Javier Carballo del Stud africano, no, Rastafario, Sí. Rastafario. Tenían 2 caballos, uno era Ya Primo y el otro era John Sunday, que corría con los colores del Rastafario. Los dos eran buenísimos. La mala suerte es que John Sunday se lesionó, pero los dos pudieron haber animado el selectivo de esa carrera. Lo bonito de los latinos es la semana previa. Sí. Es muy entretenido venir a los cotejos, conocer a los extranjeros que vienen. Saben que yo tengo una anécdota muy entretenida porque de repente esa generación era tan buena que como que medio que miramos en menos a los extranjeros que venían, no los cotizábamos tanto. Y fui a la Villa Hípica a hacer una entrevista, imagínate, un día lunes, yo creo que habían 20 personas acá viendo las carreras del club, pero no había nadie, a diferencia de lo que fue el día de la carrera, que estaba lleno, y en la Villa Hípica, así que no había nadie. Y de repente empiezo a preguntar, bueno, ¿quién es de los caballos? Y había un muchacho que era brasileño, hablaba muy bien español, eso sí, y él me dijo, no, yo soy el dueño de la yegua Hasena, me dijo. Oye, ¿te podemos entrevistar? No, encantado, ni un problema. Y sabéis que lo entrevisté y el tipo, pero se convirtió. Y su primera palabra fue, dijo, qué bueno que vengan a conocer a la ganadora del latino. El domingo los voy a masacrar. No. Con esas palabras y al aire y en vivo por la transmisión de Teletrack. Y toda la gente decía, oye, el brasileño se quede fijo. Yo creo que pocos se acuerdan, ese yegua abrió pagando como 4 pesos el domingo, si la dateó por todos lados. Y yo después me metí a ver su campaña. Sabes que la yegua de 10 carreras había ganado 8, Ya. de las cuales como 4 eran de grupo 2, un segundo y un tercero. Si tenía tremenda campaña en Brasil. Llegó a los últimos porque la cancha no, y empezó a tener muchos parciales en Chile. De hecho, sus colores son iguales a los del Stud José Mac. Perfecto. Y el dueño del José Mac me decían, vamos a hinchar por esta yegua porque son como si ganáramos nosotros el latino. Fue una de las historias simpáticas porque él se tenía una fe, pero Claro. cayó en la cosa de correr al revés y la yegua no dio bien con bola. Es divertido lo que tú cuentas porque acá en Chile, en general, los funcionarios de la hípica, llámese preparadores, jinetes, incluso hasta los propietarios, son bastante cautos a la hora de recomendar. En la interna te van a decir, me gusta mi caballo, pero en una entrevista radial o televisiva, tú no escuchas decir, salvo Pichara tal vez. No, Salvo claro, Pichara, no, que ya sí. es un personaje en sí mismo, pero el resto de los preparadores, nadie te dice, no, me gusta a morir, me gusta fijo, está bien, llega bien. Son sumamente cautos en general Sí. los preparadores y jinetes también. Y él le gustaba el show porque de hecho lo vi el día de la carrera después de que harta gente lo había increpado y dijo, bueno, pero si esto hay que calentarlo, hay que hacerlo entretenido. Obvio. Sí, no, parte se hizo del show. no se hizo ningún problema y eso me pareció muy valioso porque fue una persona que desde el desconocimiento que había acá, toda la gente dijo, oye, esta yegua, aparte, uno, porque hicieron que a todos lo vieron como el rival, y segundo, porque mucha gente corrió a jugarla, porque con esa recomendación, ¿quién no le dan ganas de jugarle unas lucas? Claro, y públicamente son pocos. Públicamente. Yo siento que, y aquí tú me puedes contradecir al respecto, pero creo que hay un antes y un después en la carrera de Jeremy Laprida. Sí. Jinetazo, ya era un muy buen jinete, no lo íbamos a descubrir en ese entonces, pero creo, y esto tal vez lo sabe en su foro interno, el haber ganado un latino como lo hizo, creo que tal vez le abrió la cabeza, la mente y las posibilidades de dar el gran paso que dio después de esto. No, de todas maneras, ganar un latinoamericano te da un salto adelante en tu carrera. Es una carrera que muy pocos jinetes la han ganado en Chile. No sé, pienso, Gustavo Barrera, por ejemplo, nunca la pudo ganar. Claro. Y tantos otros que nunca han podido. Entonces, que la tenga, por supuesto, es sin lugar a dudas una gran medalla para él. Lo otro que hablaba, Diego, respecto a todo lo que decía al principio, no es solamente la carrera lo que lo rodea. ¿Cómo fue, cuenta eso de ser animador de un desfile de modas? La semana previa me llamaron aquí nuestras colegas funcionarias del Club Hípico de Santiago, la Vivi y Gloria, Claro. Gloria Covarrubia y Vivi Medina, que trabajan en el Departamento de Relaciones Públicas y acá en el Club Hípico, y me comentan que la gente de Longines había firmado un contrato a muchos años, es el auspiciador Claro. central del Era el auspicio en esa época, claro. y querían hacer como gran celebración, creo que desde ahí se instala el reloj de la Troya, el Club Hípico de Santiago. Exactamente, era parte del auspicio de instalar los Justamente. relojes. Y ellos querían hacer algo que marcara un antes y un después en esta sociedad con el Gran Premio Latinoamericano y la USAF, y por lo mismo querían hacer algo tipo Royal Ascot. Exacto. Entonces había un premio en dinero, no me acuerdo cuánta plata. era o un reloj Longines todavía, sí. original. Un Longines original que vale mucha plata Más de $1 millón de pesos. para los mejores vestidos en lo que fuera esto. Entonces esto invitó a muchas personas que vinieran tipo Royal Ascot, con sombrero en el caso Sí. de las mujeres, con smoking o con... Muy bien vestido. Muy bien vestidos los hombres y estuvo muy entretenido, un desfile de modelos. Sí. Está el actor Cristian Arriagada también dentro de los presentes y finalmente le dio todo eso un glamour especial lo Sí. que fue la ¿Se fiesta. acuerda quién ganó? No, yo estaba haciendo la memoria, ¿se acuerda? ¿Usted no participó? No, no tanto. Aparte, Con la funcionario, corbata no. verde del Club Hípico Exacto. no clasificó. Si no me equivoco, no habrá sido Juan Pablo del Sante, ¿no?
No me acuerdo. Fue finalista, pero no me acuerdo si ganó. Te prometo que no me acuerdo. No, Yo tampoco. Y era para hombres y para mujeres. Había un yo reloj creo que para no hombres. fue alguien conocido. ¿No? Yo me atrevería a decir que no, pero habían cada personaje con cada tenida, así que era bien variopinto el tema, gente muy producida para llevarse ese premio, le dio un color especial a la jornada. Y de hecho tengo otra anécdota muy entretenida, no solamente ese día se corría el latinoamericano, también se corría la Longines Cup Carlos Cousiño, que es una carrera especial que se hacía solo para hembras, que la ganó la yegua Lluvia de Plata, ¿te acuerdas? Con Bernardo León. Sí, perfecto. Uno de los premios era para el jinete, para el preparador y para el propietario un reloj Longines. Fíjate que Bernardo, como es amigo mío, después de la carrera le dije, ya, te compro el reloj. ¿En serio? Y él me dice, como que me mira, y le digo, te doy X cantidad de plata. Yo no voy a decir exactamente cuánto fue, pero le dije, vamos al cajero y la saco al tiro. Te la lleváis al tiro. Y como que dudó, después te digo, me dijo. Y al final se echó para atrás y me contó la última vez que me sube el reloj que lo colgó en su casa, no lo usa. Mira. Sino que lo tenía colgado como recuerdo. Yo le tenía esa es ¿Y lo iba a comprar de verdad? Sí. Era la única oportunidad en mi vida que iba a tener un reloj Longines original, por Diego. Era mi única oportunidad. Y no, al final no me lo quiso vender mi amigo. Te puedo contar una anécdota, paréntesis del podcast. Cuando se muere mi abuelo, director del Hipódromo Chile, Samuel Sánchez Vial, dentro de las pocas cosas que me dejó a mí, porque vienen a los hijos la herencia sucesión. Exactamente. Yo, unos nietos regalos, me dejó su Longines, que esta es como la película Pulp Fiction, así el Longines de mi abuelo antiguo. Y a la semana que iba camino al colegio, me asaltaron en la micro y me robaron el Longines. Oh, qué mala suerte. Nunca se me va a olvidar. Y de ahí, bueno, gran reloj, gran marca, pero de ahí lo más cerca que he estado de tener un Longines. Duré 2 semanas y me asaltaron con cuchillo en una micro. No, yo solo tengo el Tissot que me regaló mi papá como herencia cuando me casé. Me lo regaló. Es lo más cerca que he estado de un reloj de alta gama. Mira, y Longines sigue todos siendo... los demás de índice 20 para abajo. Longines sigue estando en el sector de la Toya ahí con el reloj. Exactamente. Hay otro hipódromo que tapó el Longines, que lo tapó. Yo creo que le da un tono que esté más allá de que no nos paguen, pero creo que le da un toque que ese reloj con la marca esté presente, porque está presente en los hipódromos más importantes del mundo. Totalmente de acuerdo. Estados Unidos, Europa, reloj Longines, en ese hipódromo que está tapado como que no se ve bonito, ¿no? Le quitaron mucho glamour y creo que a la larga también hay una ganancia estética ahí con el paso del tiempo. Totalmente. Y lo último de Longines, en aquel entonces Longines para el evento también traía plata para invertir. Me acuerdo que yo trabajaba en Radio Infinita y ellos compraron frases promocionando el Gran Premio Latinoamericano y de alguna manera empujándolo para que fuera una fiesta capitalina o nacional. En resumen, en jerga hípica eran patrones buenos. Sí, no. O sea, se metieron con todo como partner, como socio, todo el y querían rato, que esto fuera una fiesta y realmente se cumplió. No, ese día estaba repleto acá el Atlético, sí. Un día maravilloso, con calor, agradable. ¿Te acuerdas que ese día incluso a la prensa nos instalaron allá en el Boy? ¿Te acuerdas que teníamos un lugar especial? No estábamos a donde estábamos antes en el tercer piso, en el subterráneo, sino que en el Boy nos pusieron una carpa con comida, con internet. Estuvo bien entretenido ese día, mucho público, muy choro. Ahí me tocó, de hecho, hacer la transmisión ese día desde la concha acústica. ¿Ya? Primera vez que me tocaba comentar un latino, porque para el 2010 había hecho cancha. Ahora me tocó estar arriba con Pedro Molina, hacer la presentación de los caballos, los comentarios después de la carrera. Recuerdo con mucho cariño, esa carrera la tengo grabada en mi casa, de hecho, como recuerdo. Yo, si no me equivoco, me podría equivocar, tendría que hablar con el productor, señor Jorge Banderas. Creo que lo hice con Rodrigo Sepúlveda. Puede ser, Fue de mis primeras transmisiones, porque era el latino, porque Sepu hacía las transmisiones antes con el Quique. Exacto. Y ahí me toca hacerlo con él y estuve con Sepu en aquella transmisión de lo que fue el Gran Premio Latinoamericano. El doctor Jorge Banderas se acordará de todas maneras obviamente, de esa información. Bueno, hartas transmisiones que ha tenido Mega y este ha sido el único latinoamericano en Chile, porque después Mega ha transmitido latinoamericano en el exterior, sí, en Argentina, cuando nos cerraron las fronteras. Eso va para otro podcast. Totalmente. Bueno, Diego, antes de pasar al último bloque, lo invito, por supuesto, a que revivamos la edición 2019 del Gran Premio Latinoamericano, la última vez que se ocurrió aquí en el Club Hípico. Se da la largada al 35º Longines Latinoamericano 2019. Pure Nelson por los palos en el primer lugar de Argentina por el Centro Brown Store de Chile. Pasa al primer lugar, segundo queda Pure Nelson a 4,5, tercero el Expreso a 2, a octavo Massa Virtual Firmó de Brasil, noveno Milos de Perú, el décimo Ya Primo de Chile, el décimo Non-Bar a 2. El chileno aumentó su ventaja a unos 10 cuerpos, segundo Pure Nelson de Argentina, el tercero el Expreso. El sexto lugar, Sixty Son de Argentina.
cuando comienzan a girar la curva final con el chileno Brown Store, que sigue con unos 8 cuerpos de ventaja. Tierra derecha con Brown Store, 7 cuerpos. Segundo el Expreso, tercero queda por el centro ya Primo, cuarto por el Los Palos Pure Nelson, quinto abierto Fillmore de Brasil, sexto Lombard, séptimo por el centro Hasenau. Octavo se ubica Penrose en los 300 metros finales con Brown Store de Chile, que sigue en el primer lugar y comienza a cortar distancia el chileno Ya Primo. Ya Primo está a cuerpo y medio, a un cuerpo ahora, y Ya Primo el chileno va pasando al primer lugar. Segundo queda a un cuerpo y medio Brown Store, tercero a 4 cuerpos Lombard, cuarto se ubica Penrose de Chile. Muy fácil Ya Primo, sacudica Longines latinoamericano 2019, ganando por 3 cuerpos y medio a Lombard de Chile. Tercero también el chileno Brown Store y cuarta la chilena Penrose. El quinto el Expreso, el sexto Pure Nelson, séptimo Nuevo Maestro, octavo. Fíjate que mientras estábamos revisando la carrera, Oscar Vargas, qué contundencia gana Ya Primo. sí, además, nos contaron ahí, Oscar Vargas, nuestro jefe de marketing, nos contaba algunas anécdotas bien buenas que vale la pena recordar. Sobre todo que ese día, acuérdate que se corrió otro clásico, que era el premio Wolf, que fue empate entre Gran Bribón y Primark. O ¿Sí? aquí le decían Primark, pero debe ser Primark. Y fue un gran problema porque recién habían lanzado el sitio nuevo y el sitio nuevo no contabilizaba los empates. Ya. Ese fue un gran problema. Ese, ¿qué debut en un latino? Esa cara, Claro. se me había olvidado esa cara de Gran Sí. Bribón con Primark. Ahora sí, Diego, sobre la carrera. Sí, la contundencia de Ya Primo cuando Jeremy Laprida le pide una carrera donde Brown Storm se lanzó a Sí. correr, llegó hasta el 8 o 10 cuerpos adelante y finalmente rescata un muy digno tercer lugar y parecía muy que no bueno. lo pillaban. No, y bueno, lo de Lombard también apareciendo al final, a muy buen dividendo con Bernardo León. No pillaba ya Primo, pero hizo una gran carrera. ¿Será la única vez en la historia, habría que revisar, pero es muy probable, de los latinos que los 5 primeros hayan sido Sí, chilenos? de todas maneras. De todas maneras, Y ¿no? que hayan sido del mismo país, porque por ejemplo Perú ha hecho el 1-2-3-4, Claro. pero no recuerdo que haya hecho el 1-2-3-4-5. Mm. Y eso a lo que tú llevas nos lleva un poco a la reacción de los caballos Sí. extranjeros que se fueron, en términos épicos, bien calentitos algunos de Chile. El brasileño se fue, pero yo no supe más de él después de la carrera. Otros reclamaron, uno por el estado de la cancha, que encontraban que estaba muy pesada, que estaba mojada, que no los favoreció. Otros que reclamaban por el tema de correr a la contra. Los peruanos, que eran dos, Mordan Wars y Milos, se habían preparado muy bien y aún así no tomaron bien la cancha. Y no se fueron muy contentos sin reconocer la enorme superioridad, porque esa Sí. generación chilena era muy buena, Y la que claro, participó. O sea, de hecho, al ver la carrera y ver la contundencia con que se impone Ya Primo y la diferencia que sacan el resto de la delegación nacional, claramente cualquier excusa o reclamo no Sí, ha lugar en no ha lugar. definitiva. Igual consignemos que esto ha pasado siempre en el Gran Premio Latinoamericano, que tiene algo de Copa Libertadores de América, Sí. que el que viene de visita no solamente tiene un viaje de por medio, que Sí. los caballos se ponen algo ansiosos, sino que también tiene que correr con las condiciones de la localidad, que evidentemente Sí. favorecen a los anfitriones. Claro, pero acá yo creo que esta carrera no se ganó afuera de No, la cancha, para porque nada, se les para dieron nada. muchas facilidades, se les entregó todo Sí. en bandeja a las personas que vinieron del extranjero, pero obviamente a la hora de perder, sobre todo de esa manera, siempre se busca una que otra O excusa. sea, si tú me dices el tema, la dirección para qué lado se corre, no la va a cambiar donde se ha corrido No, siempre. claro, y si ese día la cancha estaba más pesado no puede ser, pero no sé, uno va a Brasil, por ejemplo, y te No. toca correr con unas canchas imposibles. Claro. Y bueno, ahí así es la Sí. cosa. Y creo que, bueno, fue demasiada la superioridad chilena, pero yo creo que se vio a que los caballos eran muy buenos. Sí. Era una generación muy buena de caballos porque mezclaba a muy buenos caballos del selectivo más muy buenos caballos mayores. Entonces era muy difícil de vencer Chile ese día. Sí, quedará en la retina evidentemente lo de Ya Primo, que hoy día es padrillo, de hecho, Ya Primo. Y con ganador de grupo 2. Y con ganador del grupo 2. Teao, claro. Al otro lado del Mapocho. Sí, fíjate que ese latino lo corrió Song, que se había paseado a los caballos en el Sporting y viene para acá y no fue protagonista. 2.80 pagaba el favorito Ya Primo, el público le dio la opción. Yo insisto, lo pilla en su pick, por lo Sí, menos en de su ascenso, pick, de porque todas maneras. venía de ganar el derby en 2.400 metros y en un mes le toca esta carrera. Entonces también ahí hay un factor que pilla al caballo en un momento excelente. Sí, a veces la curva de rendimiento de los caballos se produce en las últimas carreras, que son las que más importan. Y eso pasó en ese selectivo, que lo dominó de principio hasta 3/4 el Pícaro. Sí. Después viene el vacío de Cambridge y ahí ya se lo toma Ya Primo para quedarse con las carreras que todos querían, que eran el ensayo, perdón,
después del ensayo, que eran el derby y el latino acá en el Club Hípico. Claro, tengo mis dudas, no sé si tú recordarás cómo fue la campaña, porque ya primo después se va al extranjero. No la recuerdo también, no fue del todo destacada, por lo menos como se esperaba, no fue de los mejores caballos de los últimos años. Por lo mismo vuelve a Chile como padrillo. E interesante que el Don Alberto le dé una oportunidad. Normalmente cuando los caballos chilenos se van al extranjero no son los grandes establecimientos los que les dan una oportunidad como sementales. En el caso de Yaprimo se lo hizo en gran parte porque Master Craftman, que fue un gran potro, ya no estaba disponible para ser semental. Entonces traer a Yaprimo era un poco continuar con esa línea sanguínea que tan buenos resultados le dio. Otro tema también con respecto a lo estético. Siempre los caballos rosillos, tornillos, generan algo, pues son distintos al resto. De todas maneras. Y aquí los hijos de Master Craftsman, en este caso Yaprimo, era distinto al resto y uno lo identifica inmediatamente y genera una cierta simpatía. De todas maneras, los rosillos son los regalones, sobre todo de los niños y las mujeres. Sí. Le llama mucho la atención el típico caballo bonito, el caballo de nevado, princesa, caballo claro. como nevado. Es una raza que se da muy poco, de un Sí. color que se da muy poco, y por lo general siempre para fines estéticos, igual de sombreadero, por ejemplo, que termina Sí. siendo el caballo de allá en el Son hipódromo. poco los ganadores clásicos, Bueno, sí. ultra crack, por lo menos en Chile. Yo no recuerdo mucho, se acuerdan sombreadero, recuerdo a este Yaprimo y... Hay uno que se llamaba Mark, que tú yo creo no habían nacido, que era un velocista. y hay también. algún otro caballo, me acuerdo uno del Pauline que ganaba hartas carreras, pero que no era clasiquero de los buenos. Facundo H. También era También. otro. Entonces la O Facundo mayoría... H. Sí, algo tenía unas pintitas. Pero no tanto como... No tanto como- pero Nombar era más que Tordillo era medio como... Yaprimo. Eso, Yaprimo. Yaprimo era como más... Rosillo, se podría Claro, decir. más canocito, pero Sí. más gris. Claro. Más que blanco. Sí, Pero son no, bonitos no, los caballos. Bueno, todos los caballos son bonitos. Sí, es verdad, pero en cantidad son menos. Entonces Exacto. por eso llaman la atención los que son Tordillo y Rosillo en este caso. Así es, y ya para ir cerrando, creo que fue el clásico que empezó ya a marcar el dominio al Aras Don Alberto, de ahí Claro. en más, un Aras Don Alberto que hace poco había adquirido ya al Aras Matancilla, empezó ya a agarrar los frutos y empezaron a aparecer grandes caballos. Gran año ese de Guillermo Aguirre, que se lo ganaba todo, o sea, absolutamente todo, caballo donde corría ganaba, y lo de Jeremy también, la consolidación para él como jinete, ahora está en Estados Unidos. Sí, una verdadera fiesta, desde lo hípico hasta lo extra hípico. Quienes estuvieron lo van a recordar porque de verdad el club hípico en esas dimensiones, ganando con un caballo local la prueba más importante del continente, realmente algo para recordar y conversarlo. De todas maneras, déjenos a ustedes en sus comentarios también por los recuerdos que tienen de esta carrera, algo en especial, algo que lo hayan marcado, algunas otras anécdotas que hayan vivido. Siempre es entretenido compartir con ustedes, conocer la opinión, porque al hípico, por Dios, que le gusta hacer memoria a los grandes momentos. Así es, un placer como siempre acompañarte, Felipe, y siempre dispuesto a seguir recordando lo que fueron los grandes momentos de la hípica en Chile. Como uno de ellos, el Gran Premio Latinoamericano el año 2019 que ganó Yaprimo. Muchas gracias por su compañía. Recuerden, se nos vienen grandes meses acá en el Club Hípico, se vienen las pollas, se viene Nacional, se viene el ensayo y se vienen muchos más capítulos del Partidor, el podcast del club. Nos vemos. Chao, chao.